Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Hoy iniciamos, como lo anunciamos durante estos días, un nuevo programa de Periodismo Sin Fronteras en unión con Nueva República. Se llama Un Café con Jesús y sobre temas que tienen que ver con los valores cristianos aplicados, por supuesto, a la vida cotidiana, la vida nuestra, a la vida normal de cada persona, sea religiosa o no, aunque indefectiblemente esto va dirigido a las personas que quieren aplicar las enseñanzas de Cristo en sus vidas. Hemos invitado acá el contertulio, es el sacerdote Rafael Pardo, sacerdote católico, miembro de Nueva República, de las directivas de Nueva República. Entonces, pues fue una idea también de él y la aceptamos con mucho alborozo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con algo que está absolutamente candente, está vivo, que fueron las recientes declaraciones de un miembro, un representante político colombiano que sin más ni más y sin ninguna vergüenza ni nada, a pesar de que dice representar la derecha, dijo que él era bisexual. Miremos el video antes de hacer la presentación, Rafael. He tenido negros en mi Sí, vida, ¿y ¿eh? qué tal? Sí. Y tú creo que estás probando blanquita. Sí, rico. ¿Primera vez? No, ya como 3 veces. Yo la vi, me pareció linda, me encantó porque es igual de tolequía, así como soy yo. Y nos fuimos a rumbear y de repente empezó a surgir la química y se quedaba en la casa a dormir después de la rumba y empezó la maricada y la cuestión y pues ahí surgió la vaina. Ah, pero eso fue ya de primera noche que te voy, aquí te veo, aquí te como. No, de primera noche no, como la tercera. Es muy española tu chica, dile que la felicito. ¿Y estás contento? No, feliz, feliz. He leído, ahora que ha salido lo de tu chica, anda ya, dile que se deje de tonterías, que él es gay. Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Bueno, entonces hemos probado con chicos. Claro, claro que sí. ¿Con quién fue primero, con chico o chica? Con chicas, obviamente, por supuesto. Yo si fuera tu novia estaría muy nerviosa, porque ¿Por es que qué? si uno va a la discoteca y ya se tiene que preocupar del género femenino, ahora le toca preocuparse del femenino y del masculino. Pero fíjate que no soy tan morboso. No soy de andar fisgoneando por allí. ¿En tu casa sería lo mismo llegar con una chica que con un chico No. o todavía hay prejuicios? No. Perfecto, bien, cordial saludo igual para ti, Ricardo, y bueno, para todos los seguidores de Periodismo Sin Fronteras. Lo primero que quiero aclarar, claro, yo soy sacerdote católico, apostólico romano, porque a veces también queda como como ese vacío de si es o no, pero de la línea tradicional, ¿cierto? En unos pocos segundos explico el tema. La Iglesia Católica fue católica hasta el Concilio Vaticano II. Y ese Concilio Vaticano II fue un desastre y quienes estamos en la línea tradicional consideramos que en ese concilio lo que se hizo fue crear una nueva iglesia que ya no es católica y que pues sí, tiene la jurisdicción del Vaticano y tiene pues digamos el poder y la representación ante el mundo, pero eso ya no es católico, ha abandonado la catolicidad y se ha ido mucho para un protestantismo ni siquiera serio, porque se ha vuelto es casi que pentecostal y lo hemos visto a lo largo de todo este desarrollo histórico, lo vimos por lo menos ahora en la Jornada Mundial de la Juventud, donde simplemente las hostias se echaban en vasos de plástico y bueno, con una... Es decir, los muchachos fueron más bien a una fiesta, a bailar, a aplaudir, a tener un cura DJ, pero de palabra de Dios nada, de evangelización nada, de doctrina nada. Yo creo que mencionar a Jesucristo era como algo ya del pasado, ya retrógrado y entonces pues eso realmente uno considera que ya no es la iglesia, que ya no está cumpliendo la misión de la iglesia. Entonces, con esa convocatoria del Concilio Vaticano II de Juan 23 para acá, nosotros los tradicionalistas, por lo menos el ala tradicionalista a la cual yo pertenezco, consideramos que no ha habido papa. El último papa que hubo legítimo fue Pío XII, y que a partir de la muerte de Pío XII, la sede
de Pedro, la sede papal está vacante. Nos llaman entonces sede vacantistas, porque consideramos que no, que ni Francisco ni sus predecesores, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, ninguno de ellos es un papa legítimo, son personas que ocupan el trono de Pedro, pero que ni siquiera son católicos. Entonces, para tener esa claridad, para que no nos venga pues una avalancha aquí de personas que, ay, yo llamé a la curia y allá me dicen que usted no representa a la Iglesia Católica. No es que yo no represento a la Iglesia Católica, el que representa a la Iglesia Católica en cada país pues es el arzobispo primado, que es el que tiene la personería jurídica para hacerlo. Entonces, yo aquí no hablo a nombre de la curia ni a nombre de la arquidiócesis de ninguna parte ni nada. Lo hago como un sacerdote católico fiel a la fe católica y a la Roma de siempre, no a la Roma modernista que ha venido, como les digo, desde el Vaticano II. Ya con ese preámbulo, pues ya entonces, sabiendo quiénes somos y con una identidad clara, pues empecemos ya a hablar del tema que nos ocupa, que creo que va a despertar también la ampolla. Bueno, qué interesante ese tema de lo del catolicismo y esa cosa, pero eso es para otro programa, ¿no? ¿No te parece? Yo, yo sí quisiera que hiciéramos un programa sobre eso, sobre todo porque aquí no es un punto de adulación mutua. De hecho, pues te conozco y sé que no te gusta adular a nadie, sino que cuando hay que decir las cosas, pues se le dicen. Si hay que hablar bien de alguien, se habla, pero también cuando hay que decir las cosas, se le dicen. Eh, yo creo que en eso nos hemos entendido bien. Y yo veo que tú eres un cristiano absolutamente creyente, absolutamente bíblico, cristocéntrico, y te has apartado mucho de todo ese movimiento que se dice cristiano, pero que realmente es otra fiesta, es una cosa ahí de bailar y gritar y botarse al piso, pero que Mm, no se practica nada. Entonces, como que tú en el cristianismo y yo en el catolicismo somos muy parecidos. mm. Creo que, creo que tenemos muchas cosas más en común, porque yo estoy alejado del protestantismo, pero porque veo eso. Y seguramente tú has estado alejado del catolicismo porque ves eso que está pasando en lo que se dice católico. Pero cuando hablamos y compartimos mucho eso, es ese pensamiento, como te digo, cristocéntrico, ¿cierto? Y ese pensamiento absolutamente teísta en el que uno cree que un Estado puede de alguna manera ser teocrático, es decir, de alguna manera estar fundamentado en lo que Dios ordena, y, y que eso está expresado en la escritura. Pues creo que tenemos muchísimos más puntos en común de lo que cualquier eh, desprevenido laico pueda pensar. Vimos el video, lo hemos repasado. Yo pienso que es también una muestra de lo que es en realidad lo que llaman la nueva derecha. La nueva derecha es la misma cosa, solamente que con un nuevo nombre. Y es absolutamente torcida. Siempre desde un tiempo para acá he preferido dividir las corrientes no entre derecha e izquierda, sino entre humanismo y cristianismo. Y en el humanismo cabe toda esta gente, o sea, cabe la nueva derecha, la vieja derecha, la nueva derecha latinoamericana, el Foro de Madrid, bueno, toda esa cosa. Pero, pero me pareció, aunque ya se sabía, y mucha gente salió del Centro Democrático a defender la postura de este congresista que es Miguel Polo Polo, un tipo bien, bien controvertido, a defender la postura de sus prácticas de ideología de género, de toda esta cosa, y le parece divino. Eso le parece maravilloso y qué valiente y qué divertido. Además es un dios y es divino. Yo no sé. Y la gente que se dice de derecha, que es seguidora de Uribe en Colombia, pues aplaude que este señor haya confesado abiertamente eso. ¿Y delante de quién? ¿No? De Eva Rey, que es otra persona que ha dicho que también es hecho. He tenido negros en mi Sí, vida, ¿y ¿eh? qué tal? Sí. Y tú creo que estás probando blanquita. Sí, rico. Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Bueno, entonces hemos probado con chicos. Claro, Hecho. claro que sí. Los ¿Con que qué dicen le dispara a todo. Entonces yo no Sí. sé. ¿Cuál es la visión tuya desde ese catolicismo o no sobre este tema de la ideología de género identificada con la derecha, entre comillas?
Bueno, para mí es increíble que aún después de todo el contexto histórico que hemos tenido durante los últimos poco más de 20 años, que es, digamos, desde donde se marca como una especie de nueva era a partir de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, eh, como en este contexto histórico, para mí todavía es increíble que haya gente en la actualidad que siga siendo uribista y pensando que es de derecha. Es decir, una persona que diga yo soy de derecha y soy uribista, pues evidentemente no sabe qué es la derecha, o sea, no tiene ni idea. Es decir, un hombre que quitó el fuero militar, un hombre que proponía que había que pagarle al ELN, un hombre que propuso pues una cantidad de cosas, pues eso no es de derecha. Tú lo desenmascaraste en su momento cuando Álvaro Uribe era senador de la República y se sabía que dentro de su listado, porque pues recuerda que entraron con una lista cerrada y con personajes que nadie conocía, pues con excepción de pronto de José Obdulio Gaviria o algunos que eran conocidos, pero había muchos personajes que nadie conocía, pero que entraron pues arrastrados por el nombre de Álvaro Uribe, pero que eran claramente izquierdistas, claramente de una agenda 2030 marcada y que uno sabía que iban a llegar a desarrollar eso, incluso a desarrollar planteamientos del Foro de Sao Paulo y todo este tema. Entonces, decir que eso es derecha es una cosa compleja. Pero también respecto concretamente de este tema de Miguel Polo Polo, para muchos es divertido y muchos te van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver él? Porque esa es su vida privada, es su esfera privada, que me parece escuchar a los libertarios, que los libertarios tienen un discurso así muy parecido. ¿Qué tiene que ver eso con que hablemos de que es de izquierda o de derecha? Y es que el tema es entender cuál es el veneno que viene sobre esta temática del desarrollo del lobby LGBTI, del desarrollo del feminismo, de las diferentes olas de feminismo que, digamos, comienzan de alguna manera con Simón de Beauvoir y que se han venido desarrollando y cómo eso llega a convertirse finalmente en comunismo, o por lo menos en un pensamiento comunista, porque yo estoy seguro que ni siquiera los izquierdistas creen en el comunismo, porque es que en el comunismo desaparecería el Estado y al desaparecer el Estado, pues ¿de dónde roban, no? Pero, Habría dónde robar. perdóname, te interrumpo un segundito, pero precisamente es que la gente dice, no, es que es una cosa, lo más terrible es ser comunista, pero claramente Polo Polo y muchos otros dicen, yo no soy comunista, y yo no creo que Polo Polo sea comunista, ni le gusta el tipo de Marx. Paloma Valencia, que ahora vamos a ver ese video, sí lo es. ¿Y hay algo del socialismo que le gusta? Muchísimo. Para mí la gran utopía marxista de devolverle la libertad al hombre es fundamental, porque el tema con el que inicia Marx es por qué el hombre está preso, digamos, y está preso es del sistema productivo, que no lo deja ser quien quiere ser ni hacer lo que quisiera hacer, sino hacer lo que el mercado le compraría en muchos sentidos. Y me parece que hay aspectos sin los cuales uno no podría pensar el mundo. O sea, cuando usted piensa que en la revolución industrial los niños trabajaban 18 horas y fueron los movimientos marxistas los que lograron la transformación de unas estructuras que eran totalmente explotadoras, pues claro que uno lo tiene que celebrar. Pero cuando usted ya lo traduce eso, evolucionado, a que entonces usted coge los manuscritos de Marx para envolver cocaína, boletear ciudadanos, secuestrar la gente, enterrarla viva y pedir extorsión, pues eso no tiene nada que Sí ver lo con es. Marx. Ella es absolutamente marxista, pero Polo Polo no. Entonces dicen, como no es comunista, pues su ideología de género y sus cosas, sus preferencias que van contra las normas de Dios, pues son divinas, son chéveres, son deseables, divertidas, y es de su ámbito personal, no sé si estoy errado. No, claramente, es decir, discurso Polo Polo, evidentemente, como tú lo dices, no es comunista, el discurso. ¿No? Que el discurso de Paloma sí uno lo ve mucho más con esa tendencia. El discurso Polo Polo no es comunista. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que la izquierda, la izquierda
tiene algo en lo cual nosotros, y digo nosotros, aunque identificarme como derecha, pues sobre todo en este momento en que la gente tiene tanta confusión en lo que es pensar como derecha, porque no tienen claridad en ese tema. Pero digamos, identificándose uno como de derecha, eh, la derecha ha tenido una debilidad enorme y es, en la izquierda sí ha tenido esa ventaja y lo tiene un poco más claro, que es la combinación de las formas de lucha. Y dentro de la combinación de las formas de lucha hay mucho que está incluido más dentro de la cultura que dentro de un desarrollo, llamémoslo por ahora político, ¿no? Yo me aparto también de llamarlo político, porque es que para mí la política en últimas tiene que abarcar muchísimas más cosas más allá de una contienda electoral. La gente habla de que uno es político es porque está metido en una contienda electoral, ¿no? La política es el manejo de la polis, ¿no? Es el manejo de lo público. Y dentro de eso, pues va todo. Va incluida la cultura, va incluida, es decir, el folclore, las festividades de los municipios, es decir, va incluida una cantidad de elementos que constituyen un todo. Dentro de eso está el colectivo LGBT. O sea, eso claramente está ahí. A mí no me van a decir que las alcaldías y que las gobernaciones y que del mismo presupuesto nacional no se está invirtiendo en este tipo de muestras sí, en este tipo de fenómeno que se ha ido fortaleciendo tanto con el tiempo. Entonces, si estamos sacando presupuesto público para fortalecer el LGBT, para fortalecer un desfile de orgullo, que no sé qué orgullo sea eso, pero de orgullo gay, pues es porque se está considerando con una política pública. Y si está con una política pública, pues entonces estamos afectando el bolsillo de los ciudadanos cobrando impuestos para una política pública con la cual yo puedo no estar de acuerdo. Entonces sí empieza a no solamente a estar en el fuero interno de una persona, sino que traspasa esa esfera y que ya se convierte en algo público. Entonces es algo en lo que podemos opinar, en lo que podemos entrar. Entonces no solamente que yo diga, además, como congresista, que estoy representando un colectivo que votó por mí, que me eligió y que tiene un pensamiento, porque si uno va a ver las personas que dicen votar por la derecha, pero que digamos, es que no hay otra opción, porque te presentan dos izquierdas, pero una, digamos, una con una máscara de derecha y la otra un poco más clara de izquierda. Pero al menos con esa máscara de derecha, como tienen que conservar esa máscara de derecha, pues no pueden mostrarse tan abiertamente izquierdistas. Entonces los de derecha, dentro de los cuales están los movimientos pro vida, están los movimientos de alguna manera que quieren tener principios y valores como la familia nuclear, como esa familia en la que creíamos nosotros antiguamente y que yo sigo creyendo, pero la sociedad ya no, que yo creo que la familia debe estar conformada por papá, mamá e hijos, no que yo me voy a casar con un gato, que me voy a casar con un árbol o que me voy a casar con otra persona que es igual a mí, que de pronto hasta es más borronil que yo. Eh, es decir, ese tipo de manifestaciones, si bien es cierto, podrían quedar en la esfera privada, pero entonces cuando se trata de una persona que está representando un electorado, ¿cierto? Alguien que confía en sus propuestas y que esa persona que votó es una persona seguramente provida, y uno dirá, pero es que no está hablando del aborto, ¿no? Pero es que está hablando de un tipo de relación que no se reproduce. Eso iría en contra de lo provida. Es decir, aquí no puedo yo pensar que simplemente el estar en contra de lo provida es apoyar el aborto, ¿no? Apoyar cualquier forma que constituya la imposibilidad de la multiplicación de la especie humana, pues es ir en contra de lo provida. Ahí entramos claramente al texto bíblico, ¿no? Cuando Dios, por allá en el Génesis, en el capítulo 1 verso 26, que va a formar al ser humano, ¿cierto? Y que les va a decir, ámense y multiplíquense, poblen la tierra. Entonces, cualquier idea que vaya en contra de poblar la tierra,
pues va en contra de lo que ordena el Señor, claramente. Entonces ya estamos viendo que ahí estamos atacando los principios cristianos, los principios de la fe. Y muchas de las personas que votaron por ellos son personas de fe que entonces están representadas por quién, por alguien que viene con su vida, con su comportamiento a ser incoherente con las posiciones que deberían tener unos principios y unos valores de su electorado. Yo pienso, Rafael, el asunto va un poco más allá, porque yo he insistido mucho en ese tema de que es más importante tener presentes los valores morales contenidos en las escrituras, los valores morales absolutos contenidos en las escrituras, porque pasa este tipo de cosas. Entonces la gente dice, no, pero es que es anticomunista. Entonces piensa que lo importante es que sea anticomunista, y de poca monta es que se eche con las petacas con esos principios, esos valores cristianos. Y estamos viendo que no, eh, que son realmente importantes. O sea, cualquier persona que conozca las escrituras se da cuenta de que solo aplicando lo que dice ahí se puede lograr un modelo de Estado satisfactorio, un modelo de familia satisfactorio o bendecido, si quieren usar ese término o no, pero que tenga éxito, que tenga algunas posibilidades de éxito. Y por eso, desde el mismo comienzo de Génesis, estamos viendo que Dios insiste en esto. Hay unas cosas que son inamovibles y que no caben dentro de la libre elección de las personas, y una es esta. Ese tema de la ideología de género, Dios lo cataloga como una abominación, una de las palabras más fuertes que usa, que usan las escrituras para referirse a algo que Dios realmente detesta. Abominación, por eso, porque en el libro que yo escribí lo cuento sobre el homosexualismo como la agenda globalista, al romper ese modelo que tiene Dios para familia, que es el núcleo de la sociedad, al romperlo, hay una imposibilidad de comunicación entre Dios y su creación. Y eso es importantísimo y eso es vital. Y raro de esta gente, porque yo he visto trinos de Polo Polo donde dice que él es cristiano y que él está en contra del aborto. Entonces la gente, wow, entonces está en contra del aborto. Entonces el tema de sus preferencias sexuales no es tan importante, pero es que son importantes porque eso forma parte de lo que Dios llama abominación. Está el caso, por ejemplo, de María Fernanda Cabal también, que dice que Petro, usted es un comunista, y le digo, wow, es una mujer de derecha valiente, pero es que avala las causales de aborto según la Corte Constitucional, avala el tema de la ideología de género. Ella también sabía de Polo Polo hace mucho, y mucha otra gente ya no le importa, le parece que eso no tiene ninguna importancia, y es más, ha dicho también en numerosas ocasiones que para ella es igual y para la gente debería ser igual ser seguidor de Buda, Alá, de cualquiera de esos, o de Dios Jehová. Es igual, todo es tener un Dios, así sea Pochica o Pachamama o lo que sea, es tener un Dios. Entonces yo voy un poco más allá, Rafael, en el tema que no es algún valor de derecha, sino es un valor cristiano. Es un valor cristiano que hay que aplicar en una sociedad si se quiere realmente tener algún tipo de éxito en esa gestión. Tú lo mencionabas hace un momento que la gente dice, no, pero es que él es anticomunista. Claro, pero quienes dicen eso, evidentemente son reduccionistas. Es decir, ven el anticomunismo simplemente desde el punto de vista económico. Y resulta que el comunismo eh, no solamente es el punto de vista económico, si bien y en ese, pues obviamente yo estoy lejos de los planteamientos de Marx, pero Marx en eso sí lo tenía claro, es decir, la base es la economía, la estructura es la economía, como él lo dice en los términos de él, es que es la estructura económica sobre la cual se levanta la colosal superestructura que tiene todo lo demás. Entonces, si bien es cierto, la base es económica, eh, hay unos principios y unos valores que conllevan a diferenciar, por ejemplo, si somos una nación o si somos un pueblo, un faro en la constitución política.
que nos dan un lineamiento de lo que es un planteamiento sí o no comunista, porque el igualitarismo no puede ser solamente económico, sino que hay un igualitarismo de todo. Es que es colocar a la sociedad en una uniformidad que por naturaleza no tiene, ¿no? Y yendo a los principios y a los valores cristianos, pues también vemos que la naturaleza no es igualitaria, no lo es. O sea, yo no puedo confundir o decir que un Doberman y un perro pequinés son iguales, no, y ambos son perros, sí, pero no son iguales. Un cedro con un pino no son iguales. Igual los seres humanos no somos iguales, no lo somos. Hay quien tiene espíritu de empresario y hay quien tiene espíritu de empleado. Así de simple. Y yo no puedo coartarle la posibilidad al empresario de que no puede ser empresario simplemente porque a mí se me antoja establecer un modelo en que usted no puede serlo. Es que todos los seres humanos tenemos unas diferencias, pero unas diferencias naturales. Nunca yo he visto que el pino quiera ser cedro. Pues una mujer no tiene por qué querer ser hombre y un hombre no tiene por qué querer ser mujer, porque es que no es su naturaleza, no es su esencia. Y ahí iríamos claramente al manifestarme yo en favor de una de estas corrientes perversas, porque es una perversión, en favor de una de estas corrientes perversas, decir que soy cristiano, que tengo unos valores cristianos, pero que apoyo cosas que evidentemente van en contra de los principios y los valores cristianos. Fíjate una cosa, hace muchos años yo celebraba la misa en el Palacio de Justicia. Por esa época, y estamos hablando de alguna época en la que Álvaro Uribe era presidente, se aprobó el aborto en los tres casos que estableció la Corte, ¿no? Era en caso de violación, en caso de que viniera una malformación, etc. Bueno, los tres casos que estableció la Corte. Y fui, fui al Palacio de Justicia, estaba oficiando la misa allí. Y entonces un magistrado decía, es que yo sigo siendo creyente, es que yo sigo siendo católico, es que una cosa es el tema jurídico, el tema del Estado, y otra cosa ya es mi fe, mi creencia personal. Yo en esa época, debo confesarlo, estaba engañado como muchos pensando que Álvaro Uribe era de derecha, porque creo que por ahí pasamos en general todo el país. Entonces, mi ejemplo que presentaba ante este magistrado y otros magistrados que estaban allí era decir, bueno, ¿Álvaro Uribe es marxista? Evidentemente no. Ok, en ese momento lo decía yo así, ¿no? Evidentemente no. Álvaro Uribe puede tener en su oficina presidencial un cuadro de Carlos Marx, desde el techo hasta el piso, gigante, y puede tener la obra de Marx, todo el Capital y todos los demás escritos, la miseria, la filosofía, etcétera, el manifiesto comunista, lo puede tener ahí en su oficina. ¿Eso lo hace marxista? No. Así que, magistrado, usted puede tener un crucifijo en su oficina del techo al piso. Eso no lo hace cristiano. Usted lo hace cristiano es seguir unos principios y unos valores establecidos por el Señor Jesucristo, que son los valores cristianos. No por el hecho de que usted tenga un crucifijo y puede tener la Biblia y la suma teológica y todo lo que quiera, lo puede tener en su biblioteca. Eso no lo hace cristiano. Y en ese momento, precisamente la discusión giraba alrededor de si iban a ser o no excomulgados los magistrados por haber presentado esa posición. Y entonces también le argumentaba, le dije, no, pues es que aquí el problema no es que la iglesia lo excomulgue, porque es que la iglesia no excomulga. El que se excomulga es uno. Es usted el que le está escupiendo el rostro al Señor, le está bofeteando peor que Judas y le está diciendo, ¿sabe qué? Lo que usted opina o lo que usted diga o lo que usted ordene a mí me importa un comino porque yo hago lo que se me venga en gana, porque usted no tiene por qué meterse en esto, porque es que aquí Dios no cabe. Aquí estamos hablando de una cosa diferente que es lo jurídico, es la jurisprudencia. Entonces pasa lo mismo que en el Congreso. En el Congreso yo puedo hablar de Marx, yo puedo hablar de Gandhi, yo puedo hablar de Gaitán, yo puedo hablar de quien sea, pero no de Jesucristo.
Yo llego a hablar de Jesucristo en el Congreso de la República e inmediatamente salta alguno diciendo que esto es un país laico y que yo no tengo por qué venir a hablar de Dios aquí y que eso es mi fe y que yo tengo derecho a hablarlo, pero dentro de mi iglesia y para mis fieles y para los que me están creyendo, pero no para el país. Pero si hablo de Marx no hay problema. Si hablo de Bolívar no hay problema. Si hablo de cualquiera de ellos, incluso enemigos de Cristo, enemigos de la fe, entonces no hay problema y entonces eso sí es válido. Y entonces, como decía Bolívar en tal escrito, y eso es válido y lo puedo argumentar, incluso uno encuentra jurisprudencias en las que se fundamentan las decisiones y se apelan en su exposición de motivos a pensadores que puede ser cualquiera. Pero si usted va a citar un texto bíblico en una jurisprudencia, casi que esa jurisprudencia queda sin piso de entrada solamente por haber citado el texto bíblico. O sea, vetamos a Jesucristo. Entonces, entonces, ¿cuáles son los principios y los valores en los que vamos a fundamentar esta patria? La gente cree, la gente cree que esos son valores morales y es algo como para una relación linda con Dios y que no le digan a uno pecador, pero cuando uno lee la Biblia, la conoce, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, que es un compendio absolutamente maravilloso de cómo se debe diseñar un Estado para que funcione bien. Está el tema de la justicia, está el tema de las relaciones entre familia, está el tema de ciertas prácticas que deben evitarse, la idolatría entre ellas, y este tema del matrimonio de hombre con mujer, la procreación. Dice que el resto de cosas que se salga de ahí, pues va a causar ruina. Si uno mira las escrituras, desde el principio hasta que aparece el Señor Jesús, se da cuenta de que eso pasó en la nación de Israel. Comenzaron a desobedecer, a adorar otros dioses, a fomentar la homosexualidad, a, a hacer todo lo que Dios decía que no se debía hacer. Y el asunto no era de que, bueno, como uno lo puede entender, que un Dios celoso que solamente quiero que se me postren y me besen los pies a mí, sino que esto tiene una connotación que se basa en unas leyes universales creadas por Dios, donde se violan esas leyes, llámenlas morales, llámenlas universales, creadas por Dios, donde se violan esas leyes traen un fracaso en, en, en la vida tanto del Estado como en la conformación de una familia, en la vida del individuo. La tierra queda maldita, decía o dicen las escrituras, y uno dice, pero ¿cómo? Pero es que eso era lo que sucedía cuando practicaban este tipo de cosas, desde todas esas aberraciones sexuales, que la idolatría es una de ellas. La tierra queda maldita, comienza a haber violencia, comienza a haber caos, eh, asesinatos, de todo, hasta la tierra deja de producir, terremoto, lo que sea. Entonces uno ve que tiene unas connotaciones prácticas que, que debería preocupar a la gente, ¿no? Entonces no solamente decir, no, este señor como está contra el comunismo, entonces está muy bien, así practique todo lo que Dios odia, porque si lo elegimos y lo seguimos apoyando a este tipo de personas, pues eso es lo que va a seguir pasando en nuestro país, ¿no? No va a haber ninguna otra salida. Sí, sí, no, absolutamente. Ahora, tú decías, es que es un tema moral, claro, pero es un tema moral que está planteándonos una ley universal. ¿M? Porque es que la moralidad, desde, si no hay un Dios, si no hay un patrón, pues es una moralidad subjetiva. Entonces, estamos alimentándonos del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando ya, simplemente Eva ve el árbol y es que, como le ha dicho ahí la serpiente en ese momento, es que ustedes serán como dioses, o sea, ustedes deciden lo que está bien y lo que está mal. No necesitan un tirano como es Dios, que les diga lo que está bien o lo que está mal, es que ustedes mismos lo van a decidir. Y eso, por supuesto, que es un enfrentamiento entre la teocracia y la democracia. Es que ese cuentico después de la Revolución Francesa, que nos traen en latín, ¿cierto? De Vox Populi, Vox Dei, de la voz del pueblo y la voz de Dios, pues es absolutamente demostrado que no es real. Es decir, que el humanismo y el pensamiento del ser humano dentro de un libertinaje sea el mismo pensamiento de Dios. Eso es absurdo. Y lo hemos demostrado en estos momentos. Es decir, los gobiernos que han sido elegidos por las mayorías, no me diga que las mayorías de verdad
están decidiendo bajo la voluntad de Dios y que el pensamiento de todas estas personas que eligen estos gobernantes, que no solamente ha sido en Colombia, sino en muchos países, están alineados con el pensamiento de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios, claramente no. Y menos aún cuando existen líderes religiosos que ni siquiera conocen a ese Dios y que presentan un Dios ahí que no es. Te voy a contar una pequeña experiencia. En alguna ocasión me invitaron a un canal de televisión, un pequeño debate con una abogada del colectivo LGBT. Y entonces, pues ella hablaba allí y me decía, es que a mí me enseñaron un Dios que me ama, un Dios que me acepta como yo soy, un Dios que no sé qué, mejor dicho, un Dios de la diversidad. Y habló y habló y habló y habló y expuso pues ese Dios. Finalmente me tocaba intervenir y entonces le dije, mira, yo no voy a discutir que a ti te enseñaron ese Dios que no te exige que cambies, ese Dios que como seas te acepta y no hay problema, porque una cosa es que Dios te reciba como eres, pero tú tienes que cambiar y dejar el hombre viejo y convertirse en una nueva criatura. Eso es otra cosa. Pero ese Dios que a ti te enseñaron, pues yo no lo voy a discutir. Es el Dios que te enseñaron. Lo que sí te puedo decir es que ese no es el Dios de la Biblia. O sea, es tu Dios, es el que te enseñaron, pero no es el Dios de la Biblia. Es Porque otro el Dios de asunto. la Biblia, si te recibe y te ama, claro, pero te exige un cambio de vida, te exige un nuevo caminar conforme es su voluntad, no la tuya. Y ahí es donde está la diferencia entre el árbol de la vida. El Señor es, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, el árbol de la vida del cual yo debo alimentarme, que es lo que proviene de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es donde yo decido. Entonces, no, pues para mí está bien el aborto, así para usted no lo esté y punto. Y para mí está bien esto, así para usted no lo esté, con un agravante, con un agravante. Y es que como para mí está bien el aborto, entonces lo establezco por ley. Y lo establezco por ley. O sea que para mí que no está bien el aborto, pues yo no tengo derecho a que también se establezca por ley que no. Y yo la verdad creo que aquí Colombia, y me atrevo a decir que muchos países del mundo, pero particularmente el caso colombiano, aquí no se está gobernando para la mayoría, aquí se empezó a gobernar de un tiempo para acá para las minorías, y entonces las minorías son las que imponen sus ideologías, sus líneas de pensamiento que son suyas, que no tienen un patrón general universal, sino que son suyas y que van en contra de la mayoría. Vamos, por ejemplo, a ese caso del aborto. Es decir, hay 4 millones en el país, hay 4 millones de activistas pro vida, no de pro vida. Pro vida puede haber 40 millones, pero de activistas pro vida hay 4 millones. Eso es una representación muy grande. Eso quiere decir que puede haber, sí, 40 millones de pro vida, no sé, no sé. Y estos 4 millones que son activistas no son escuchados, no son escuchados. O sea, esto que yo estoy representando como activista pro vida no importa para el Estado. Pero, por ejemplo, las FARC, que no eran 4 millones, no eran ni siquiera 100.000, eran unos cuantos miles ahí de bandidos, de delincuentes. Entonces a ellos sí hubo que entregarles, a ellos sí hubo que escucharlos, a ellos hubo que concederles lo que estaban pidiendo, pero los 4 millones de activistas pro vida no. Ahí es donde entra la discusión. Entonces no se está gobernando para la mayoría. Pero, Cualquiera que delinca y que ponga una posición y que nos ponga en jaque a los demás, pues entonces toca darle lo que pidan. Entonces llegó un colectivo LGBT que tiene 15.000 personas y con esos 15.000 personas entonces nos toca aprobar, cuando eso ni siquiera les daría para montar un alcalde. sí, pero pasa una cosa, o sea, por qué los activistas pro vida no son escuchados? Porque quienes asumen el liderazgo, y conozco uno y no lo voy a nombrar, lo he nombrado muchas veces, eh, eh, ese activismo pro vida, tipo cristiano, hace alianzas con un abortista como Miguel Uribe y entonces la gente dice, hombre, si este señor
pro vida hace alianzas, pues entonces el tipo debe ser muy bueno, así sea abortista. Entonces, eso sucede. ¿Por qué? Por ganas de tener una curula en un congreso, de tenerla en el Consejo de Bogotá, donde sea. Entonces, hacen alianzas hasta con el mismo diablo, sin importarles absolutamente nada más. Entonces, asumen una vocería que, que no tiene absolutamente ningún sustento. Y hablando de ese tema, por ejemplo, hay un libro de Federico Engels que se llama La propiedad privada, Y el Estado. el origen La de la familia, familia, la la propiedad propiedad privada y privada el Estado. y el Estado. Sí, Y en ese orden, él sabe que hay que destruirlos. ¿Cómo? Primero la familia, luego la claro. propiedad privada, para finalmente tener el Estado. Entonces, una persona de derecha, yo difiero de ese término, una persona que se hace pasar como cristiana, Que que, defiende la familia. una persona que se hace pasar como cristiana, uno, diciendo que es absolutamente homosexual y que todo está y que es rico, como dice Polo Polo, y otra persona cristiana que avala a un abortista que también es gay, ese señor abortista. Entonces, están destruyendo la familia. Sí, rico. ¿Primera vez? No, ya como 3 veces. Están Claro. destruyendo la familia, que es la base, digamos, del modelo cristiano. Esto Engels no se lo inventó por allá, sino que él sabía cómo estaba diseñada el modelo cristiano y dice y sabe perfectamente que hay que atacar primero la familia, luego la propiedad privada, que es otro valor moral absoluto contenido en las escrituras, para por último tomarse el Estado. Eso está muy claro en el libro de Deuteronomio, cómo se arma, cómo se consolida un Estado. Entonces, que gente de derecha venga aquí a decir que soy de derecha, pero estoy a favor de esto y de lo otro, que va en contra de las normas de Dios. Por eso yo insisto sobre los valores morales contenidos en las escrituras. Si no hay un modelo así, el Estado fracasa. Y para eso se necesita un partido político, porque no van a llegar mesías a ningún lado, sino un partido político conformado por personas que tengan esos valores. Valores. Claro. Hay dos cosas que yo quisiera agregar en ese sentido de lo que estás diciendo. Una es que precisamente cuando leemos en los pensadores del Renacimiento, si quieres corromper una nación, corrompe a las mujeres. Punto. Y cuando se diseña por parte de la masonería en el siglo XIX, todo como se iba a destruir la sociedad en el siglo XX y se planean las guerras mundiales, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres se van a la guerra porque lo que mantenía una familia nuclear era los principios del patrimonio y el matrimonio. El patrimonio que venía del padre, por eso se llama patrimonio, y el matrimonio que venía de la madre, que es el derecho de una mujer a tener hijos, ¿no? Es a ser madre, por eso viene de la matriz, de matrimonio. Pero había que sacar a la mujer del hogar, cumpliendo los lineamientos de la estrategia de la creación de los Illuminati en el sur de Baviera por Adam Weishaupt en 1776. Entonces hay que plantear la educación comunal de los niños y para plantear la educación comunal de los niños pues tiene que haber unas políticas de Estado y unas transversalidades, pero resulta que los niños eran educados por la mamá. Entonces tenemos que sacar la mamá de la casa para que el niño quede a expensas nuestras y lo podamos formar como queremos. Y para eso evidentemente es útil el feminismo, que por el contrario los textos de Engels y los planteamientos de Engels sí van a hablar de eso y que van a decir que este tema patriarcal tiene que recluir a la mujer en el hogar y que tiene que someterla, etcétera, etcétera, y nos lleva a que ellas empiecen como a reaccionar y a querer pensar que realmente es eso lo que ha pasado en el llamado heteropatriarcado y que ellas tienen que liberarse. Y esa liberación, pues da como consecuencia todo un desastre de la sociedad, porque realmente no estaba prisionera de nada, pero pues le metieron en la cabeza que estaba prisionera. Eso es, Entonces, otro- eso, ese es, planteamiento, eso es otro antivalor que defiende el Centro Democrático, ¿no? El tema del feminismo y la cosa y la sí, igualdad. claro, Paloma Valencia lo dijo sí, muy sí, 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 sí.
pero ¿qué piensa Paloma Valencia sobre No, Francia a mí me Márquez? parece que Francia es un símbolo demasiado importante, José Manuel. A mí me encanta Francia Márquez. Le he oído a María Fernanda Cabal lo que piensa sobre Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia, pero ¿qué piensa Paloma Valencia sobre No, Francia a mí Márquez? me parece que Francia es un símbolo demasiado importante, José Manuel. Yo soy caucana. Imagínese el orgullo que a mí me da que una mujer afro del Cauca llegue a ser vicepresidenta. Me parece que además le rompe el techo de cristal a muchas niñas de este país, a niñas afro, a niñas indígenas que sienten que ellas también tienen derecho y pueden ser vicepresidentas. Parte de los temas que hay que tratar de defender en este gobierno es que no acaben con la institucionalidad. Por eso yo digo que no sean más de 4 años de Petro y sus ideas, pero que tampoco sean menos. Porque yo creo que aquí hay que resguardar las instituciones republicanas, las instituciones que tanto trabajo nos ha tocado hacerle a los colombianos. Cuando dice que se rompió el techo de cristal con la llegada de Francia Márquez, y etcétera. Es decir. Y en segundo lugar, respecto también de lo que hablas, que se requiere evidentemente un partido político, porque ha sido una discusión enorme, y entonces quieren plantearte que la religión no puede intervenir en política y la política no puede intervenir en la religión. Eso me parece el sofisma más de distracción absurda que pueda existir. ¿Por qué? Y lo voy a concretar. El tema es si sabemos nosotros qué es la religión. Eso es lo primero. ¿Sabemos qué es o no la religión? Porque si yo pienso que la religión es simplemente espiritualidad, entonces desde ese punto de vista sí, no habría problema. Pero es que la religión no es espiritualidad. La religión lleva 3 componentes que son la economía, que son la política, la manera de gobernar y la espiritualidad, ¿cierto? Que es lo que Eva ve en el árbol, que es bueno para comer, eso es economía, es agradable a los ojos, es un tema de poder y que es codiciable para alcanzar la sabiduría, que es lo que viene, lo que vendría de Dios, pero que yo lo puedo adaptar aquí a mi propio interés. Pero fijémonos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el Señor mismo levanta esa maldición. Cuando el diablo le dice, di a esas piedras que se conviertan en pan, eso es economía. Luego lo lleva a la cima del monte y le muestra todos los reinos de la tierra, eso es política. Y lo lleva al pináculo del templo y le cita el Salmo 91, esa es la espiritualidad. Esos 3 componentes son la religión, no es solamente la espiritualidad. En el año 1717, cuando ya la masonería toma forma, ¿cierto? Porque viene gestándose de antes, pero ya cuando toma forma, y su único interés es acabar el orden establecido en ese momento, que es el cristianismo, los reyes son católicos, etcétera, quiere acabar el cristianismo y establecer constituciones liberales que no están ya sometidas al Señor, sino que son democráticas, pues entonces vamos a ver que se empiezan a establecer constituciones. Si tú te das cuenta, se crea una especie de Dios, porque se crea un personaje ficticio que se llama el Estado, que está ahí, que yo no lo puedo ver, no puedo hablar con él, etcétera, pero que existe. Y ese Estado, ese primer Dios masónico, se parece muchísimo al Dios bíblico. Es decir, en la primera constitución no podía existir la posibilidad de que fuera a plantear un aborto o un matrimonio entre personas que tengan el mismo sexo, etcétera. Eso no se iba a plantear en una primera constitución, tenía que ser lo más parecido a los valores que todavía tenía esa sociedad en ese momento. Con cada reforma constitucional nos vamos alejando de los principios y de los valores cristianos. Y para concluir, cuando estoy debatiendo ese tema, cuando alguien me llega con esa sabiduría de que la religión es una cosa y la política es otra, entonces mi planteamiento es este. Listo, listo. Vamos a aceptar que son 2 cosas diferentes. Entonces quiero preguntar, ¿la política se encarga de la salud? Sí, claro. Ok, ¿la política se encarga de la economía? Sí. ¿La política se encarga de la constitución de la familia, de la educación, del empleo, etcétera? De todo eso se encarga la política. Sí, claro. Ah, bueno. Entonces usted no le pida a Dios por nada de eso, no le pida ni por salud, ni por economía, ni por que le vaya bien a su familia, ni por empleo, ni por nada de eso, porque de eso se encarga la política. Entonces la religión, ¿de qué se va a encargar? Pues es que evidentemente la política hace parte de la religión, ni siquiera son lo mismo, está inmersa dentro de la religión, porque la religión es una cosmovisión, es una manera en que yo veo el mundo y veo cómo puede una sociedad funcionar mejor
de acuerdo con unos lineamientos que me ha dado Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Irán puede ser un país eh, islámico? Porque en Irán es impensable que en la constitución o en la ley yo vaya a aprobar algo que vaya en contra del Corán. Eso no se puede hacer. En los países musulmanes eso no se puede hacer, pero en los países llamados cristianos sí, no hay problema. O sea, aquí sí. Aquí sí no tenemos ningún problema con aprobar cualquier aberración y cualquier cosa que vaya en contra de nuestro Dios cristiano. Entonces, evidentemente la política está inmersa dentro de la religión. Si yo tengo un pensamiento político, yo creo en un modelo de Estado y en un modelo de Estado que le obedece al Señor Jesucristo y un modelo de Estado que no va a establecer una constitución y una ley en contra de los principios y los valores cristianos. Yo creo en eso. Y como ciudadano colombiano que soy, creo que tengo el derecho de formar parte de un partido político que lleve ese lineamiento de unos principios y unos valores cristianos, en donde vamos en contra del aborto y en donde vamos en contra de todo lo que el Señor aborrece, que es lo que supongo que estamos formados para defender esos principios y esos valores. Eso puede ser un tema también bien interesante, el papel de la espiritualidad en la construcción de un Estado para un futuro café con Jesús, que hemos llegado ya al final, nos comimos un poco de tiempo mientras preparábamos esto de las cámaras y toda la cosa, pero ya para la próxima estaremos más afinaditos. Pero quiero no dejar pasar algo que mencionaste cuando hablamos de un café con Jesús. Que fue un aporte tuyo cuando estábamos pensando en este tema de cómo se iba a llamar este espacio y que tiene que ver claramente con las escrituras, porque las personas van a decir, pero Jesús, ¿dónde está? Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos, así que Jesús es con nosotros, el Señor Jesús está aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo, quedan invitados para un próximo tema que anunciaremos con el debido tiempo. Gracias, Rafael, por esta charla. Bendiciones para todos.